pues nada, bienvenido a este segmento que hemos denominado de esta manera, Historia de Gracia, con el objetivo de que usted nos cuente su historia. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ok, muy bien, entonces, pues vamos a hacer esta plática un poco amena, como dicen. Tratar de que usted nos comente detalles de su vida, porque de repente escuchamos de Eli Ramos, conocemos su personalidad, conocemos sus buenos consejos en cuanto a la palabra, pero no conocemos quién es Eli en sí. O sea, de dónde viene Eli, dónde nació, su fecha de cumpleaños, no sé si algunos lo sepan. Detallitos curiosos, detalles que de repente no conocemos, no hablamos. Entonces cuéntenos, ¿dónde nació Eli Ramos? Bueno, yo nací en El Llano. Yo soy originario de una aldea, El Llano Aldea, pertenece al municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés. Aunque actualmente no estamos en el lugar, pero de ahí somos originarios. Okay. Muy bien. ¿Cuántos hermanos en la familia? Papá o mamá, pues con mucho respeto lo pregunto, ¿todavía viven? Sí, gracias al Señor. Mis padres viven en El Llano también, los dos. Solo tengo una hermana. Ella vive en los Estados Unidos, allá tiene su familia. Y pues con mis papás nos vemos un poco seguido. Ellos están en El Llano. Ellos llegaron al Señor muy temprano. Básicamente, entonces, ellos en su etapa de soltería la vivieron también en el Señor, se casaron en el Señor y así también procrearon una familia en el Señor. Ok, muy bien. Bueno, ¿hizo travesuras Eli de pequeño? No, nunca. Nunca, ¿verdad? No me acuerdo. Yo algunas cosas las voy borrando. Okay. Es obvio. Siempre me recuerdan algunas mis padres, pero de algunas que yo sí me acuerdo, no me gusta contarlas porque algunos después quieren seguir esos ejemplos y son malos, no son buenos seguirlos, pero sí he sido muy curioso. Recuerdo uno que la tengo tan presente. Mi papá antes, él viajaba a los barcos turistas, entonces él me trajo un carro de control remoto y entonces como buen niño curioso yo quería saber cómo era que funcionaba, entonces tuve que desarmarlo, solo que soy tan buen mecánico que después me sobraron muchas piezas que bien podía armar otro. Okay. Y ya nunca lo pude armar igual. Ok, muy bien. Muy bien. En lo secular, Eli se graduó de algo, estudió algo. Sí, mi llamamiento al trabajo en la obra del Señor está implicado también con mis estudios. Okay. Yo desde quizás alrededor de los 11, 12 años comencé a salir a semanas de evangelismo con algunos hermanos que habían sido formados en el programa de discipulado donde estamos actualmente nosotros trabajando, y desde ese tiempo yo ya escuchaba hablar del discipulado y yo quería formar parte del discipulado cuando ya tuviese la edad. Sucede que cuando yo terminé el bachillerato y quería entrar a la universidad, mi sueño era sacar arquitectura, pero antes de ir a la universidad, yo tenía el deseo de estar aquí en el discipulado. En mi caso, ¿verdad? Porque cada caso es diferente. En mi caso, mis padres, ellos me pusieron a elegir si yo quería ir a la universidad o si quería venir aquí al discipulado a Tela. Y me dijeron que la decisión que tomara ellos me iban a apoyar. Y entonces yo tomé la decisión de venir al discipulado. Luego de salir del discipulado, otra vez la pregunta, porque yo ya comenzaba a involucrarme en semanas de evangelismo, salía a un lado, salía a otro con los hermanos, a visitar alguna asamblea o a visitar a algunos hermanos en algún sector, quizás donde no hubiese asamblea establecida. Entonces
ya la situación me fue cambiando un poco y entonces recuerdo la pregunta de mi papá una vez más, que si yo quería seguir enfocado en el ministerio y en la obra del Señor, que él me iba a apoyar hasta donde pudiera, pero que si yo quería ir a la universidad y sacar la carrera que era mi sueño, pues también me apoyaba. Entonces yo solo saqué el bachillerato, no fui a la universidad, y la verdad que en lo personal hasta el día de hoy no me arrepiento, fue una decisión muy acertada. Sí, y es que creo mi hermano que uno siente, ¿no? Uno sabe cuando algo está correcto. Dios le hace sentir y saber a uno de que, hey, la decisión que tomaste fue calidad. Ok, muy bien. Vámonos un poquito ya un Elí más maduro, un Elí va creciendo. Y sí podríamos de repente, bueno, podría usted compartirnos cómo conoció a su esposa, porque creo que es una historia también interesante, porque, bueno, compártanos usted acerca de su esposa. Sí, esta historia ya la he contado en algunas ocasiones para algunos programas virtuales que hasta el día de hoy algunos recuerdan también, y sé que algunos que quizás van a ver esta entrevista o la están escuchando, quizás ya la han escuchado, pero el asunto es que a mí me encanta contarla y la vuelvo a contar. Yo no tengo problemas porque para mí, como fue la que yo viví con mi esposa, la que hemos vivido, para nosotros es la mejor. Y quizás algunos crean que pareciera como de ensueño, pero en realidad es que es así. Yo recuerdo haber visto, digamos, a mi esposa, haberla visto ya directamente, ya con que ella me llamó la atención a mí, fue por Facebook. Y pareciera mentira algunos, sé que algunos dirán por Facebook. Sí, es que yo ya la había visto antes, solo que quedaron los registros guardados en mi memoria, pero no se despertaron o se activaron esos registros hasta el día que yo la miré en Facebook y yo dije, tal hermana es. La primera vez que mi cerebro tiene ese registro, estábamos adelante de la aldea de donde es ella originaria. Ella es de Santa María, Arizona, Atlántida. Entonces nosotros estábamos más adelante en esa aldea. Yo estaba acompañando una prima que es como que si fuese mi hermana porque nos criamos juntos. Ella, el esposo de ella es de ahí también, del mismo lugar de donde es mi esposa, de Santa María, y andábamos acompañando a este hermano, al esposo de mi prima. Pues había muerto un familiar de él, y entonces fuimos para el sepelio, y estando allá, esta familia, como ya ellos ya me conocían a mí, me dicen que si les podía ayudar a cantar en el cementerio y si podía dar alguna meditación. Pues cuando comencé a cantar, pues mi voz, aunque no sea tan afinada, pero es un poco fuerte. Sé también que la voz de mi mamá es muy afinada y muy fuerte. Entonces, cuando yo comencé a dirigir y a cantar los signos, me llamó mucho la atención que había una voz así que estaba a un lado, en un grupo de personas, que sobresalía encima de la voz mía y de la de mi mamá. Y yo solo hice una mirada así para ver quién era. Ahora yo ya tengo ese registro, sé quién era, pero en ese momento no lo registré así de esa manera. La siguiente vez yo la miré a ella un 15 de septiembre en la escuela. Ella es maestra de educación primaria. La miré dirigiendo el evento, estaban los actos cívicos el 15 de septiembre, que es el día que se desfila acá, que hacen las actividades de las fiestas patrias. Y entonces yo llegué, recuerdo haberla visto, y otra vez me encontré, coincidí con mi prima allí en ese lugar, y ella me contó que habían varias hermanas que trabajaban como maestras allí en la escuela, y que la que estaba dirigiendo, pues no sé si mi prima tenía esa intención de como querer que despertar algo en mí. En ese momento no pasó. Yo sí recuerdo haberla visto, sé que dirigió, la tengo tan presente,
pero fue hasta que ya la miré por Facebook que se activaron todos esos recuerdos. Y desde que nos citamos para vernos, yo estaba dando clases aquí en Tela, no estaba permanente aquí en el discipulado, pero estaba viniendo frecuente. Entonces recuerdo que fue un marzo del 2015 que yo le dije a ella que si podíamos vernos. Fue la primera vez que nos vimos aquí en el centro en Tela. Y pues desde que la miré, yo sabía que esa era la persona que el Señor tenía para mí. Y desde ese día, pues hasta ahí, ya de ahí para acá, yo solo recuerdo que de ahí en adelante la historia es de dos. Ya no solo yo antes, ahora ya hay otra, ya está ella, más ahora los niños. Y ha sido una experiencia muy maravillosa. Yo sí puedo decirles a muchos jóvenes de los que he compartido cada vez que he hablado de nuestra historia, que todo en el tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces nosotros queremos desesperarnos y a veces queremos arrebatar porque queremos ayudarle a Dios. Solo tiene que esperar y la persona que Dios tiene aparecerá en el tiempo de Dios y en la forma en que Dios lo quiere, no en la nuestra. Sí. No, claro, muy de acuerdo. Creo que eso lo comprobamos ya cuando tenemos a esa persona, ¿no? Y uno dice, esta era. Entonces, qué gusto saber de entonces sentirse bien. De repente no es que no hay problema, de repente no es que todo color de rosa, no. Para que sea matrimonio debe de haber algunos detallitos, ¿no? Para poder complementarse uno y poder de repente, como Dios lo ha prometido, ayuda idónea. Entonces, sin duda que así es. Ok, ¿hace cuánto fue, después de eso, hace cuánto fue la fecha de boda? O sea, ¿hace cuánto están casados? ¿Cuántos frutos hay de ese matrimonio? Pues celebramos aniversario este fin de semana que pasó, el 23 de abril del 2016 nos casamos y fue aquí en Tela. Para mí y para ella el mejor día, la mejor boda a la que hemos asistido, sin agraviar tampoco a nadie. Cada quien tiene su propia fiesta, pero nosotros no. Si a nosotros nos ponen a elegir qué cosas mejorar o cambiar en la boda, ninguna. La única que tal vez podríamos nosotros hacerle algunos pequeños ajustes sería más invitados, porque cada vez vamos conociendo más que nos dicen, ay, cómo nos hubiese gustado. Sería lo único, porque incluso hasta nuestros hijos quisieran ser invitados, porque ellos preguntan, creo que la pregunta de todos los niños, cuando ven las fotos de la boda de sus padres, preguntan que dónde estaban ellos, que por qué no salen en la fotografía. Entonces, tenemos dos niños, varones, el mayor, Oscar Eli Ramos Vázquez, conocido como Eli Junior o Elicito, muy famoso. Entonces, y René Humberto Ramos Vázquez. Eli Junior tiene 5 años sobre 6 y René va a cumplir el otro mes, cumple los 4 años. Y pues el Señor quiso, pues por lo menos hasta ahora, esos son los planes de nosotros, ¿verdad? No sabemos los del Señor, porque quizá por allí algunos hermanos nos dicen, ¿por qué se quedan solo con ellos dos? Deberían de tener más. Las familias numerosas son muy bonitas. Sí, es verdad, yo lo sé, pero mi esposa desarrolló hipertensión desde el primer embarazo. Ya el segundo embarazo fue muy complicado y para evitar riesgos tanto de ella como si hubiese otro bebé, entonces sería un poco más complejo. Entonces pues decidimos por ahí pues quedarnos. Ella ya se operó para no tener más bebés. Entonces por los momentos son 2 los niños y así que les ponemos en esa carga a todos para que nos ayuden orando por ellos. Ok. Sí, interesante lo de Elicito, famoso, conocido. Bueno, en lo personal, y sin duda muchos de los que escuchan han tenido la oportunidad de conocer a Elicito, a Eli Junior.
Y sí, ya lo había visto anteriormente. Tuve la oportunidad de conocerle personalmente en Campamento Silo. Y sí, es cierto lo que se escucha. No, él es muy, ¿cómo le podríamos llamar? Tiene esa chispa para aprender, para interactuar incluso en público con personas. Y creo que eso es algo digno de admirar, porque ver a un niño a esa edad interactuar de la forma en que lo hace, aprender versículos, aunque al final creo que también tiene que ver con la influencia de mamá y papá. Mamá y papá hacen un trabajo fundamental para que hoy seamos lo que somos. Entonces vamos a decir, van por buen camino, Entonces, tengo algunas preguntas, pero normalmente las preguntas las vamos a dejar para el final. Preguntas facilísimas. Prometo que no son de matemáticas. Entonces, estamos bien. Qué lástima, si yo soy muy bueno en matemáticas. Que quede claro, ¿verdad? Ok. Bueno, algo más que de repente creo que también es muy importante, y es la base fundamental del porqué de este segmento, ¿verdad? Llamado Historia de Gracia. Ya hemos dicho, bueno, Eli intelectualmente llegó a un bachiller, tuvo la oportunidad de, si bien ir a la universidad o ir a un campamento a servir, a aprender, etcétera. Pero sí hay algo muy importante, y creo que esta es la base de este segmento, y es que en la vida vamos creciendo, vamos teniendo algunas experiencias que de repente no son buenas, algunas sí son buenas, y todo depende de las decisiones. Entonces, nos gustaría que nos hablara acerca de ese momento crucial. ¿Cómo fue que Eli llegó a conocer al Señor? ¿Cómo fue ese momento en donde una vez más hay un corazón que se rinde ante Cristo y dice, yo necesito recibir a Cristo? ¿Cómo fue en su caso? Tenía 11 años cuando llegué al Señor. Nací en un hogar cristiano, como lo había dicho anterior. Mis padres, hermanos activos en la asamblea. Yo los recuerdos que tengo, lo que yo recuerdo desde niño, está asociado con la iglesia en el llano. Esa ha sido mi vida. Yo llegué al Señor a la edad de 11 años. Quizá bien o mal, como quizá lo hayan enseñado los hermanos, no recuerdo quién ni cómo, pero creo que la mayoría de nosotros, sobre todo a los que hemos sido criados en hogares cristianos, creo, por lo que he platicado y conversado con algunos jóvenes hoy, creo que también les ha pasado una experiencia similar. Quizá alguno se va a identificar conmigo hoy, o quizá más de algunos. A mí me habían enseñado que cuando el Señor Jesús viniera, pues obviamente se iba a llevar a los creyentes, y que cuando se fueran los creyentes, entonces comenzaba la tribulación, y era algo descrito espantosamente, y que en efecto así es, así lo describe la Escritura. Es algo muy espantoso, pero a mí me habían enseñado que cuando el Señor viniera, la Biblia, o sea, la palabra de Dios, se iba a quedar las páginas en blanco, sin letras. A mí así me lo habían enseñado. Yo recuerdo, yo dormía en mi cuarto solo aparte, y eso era una tortura de todas las noches. Yo tenía que a veces me despertaba asustado, y como no podía ir al cuarto donde estaban mis padres, entonces corría para ver mi Biblia. Tenía una Biblia que todavía la conservo, para algunos que quieran conocer mi Biblia, yo la tengo guardada en mi biblioteca. Yo iba, lo primero que hacía era abrirla, a ver si todavía tenía las letras, y eso era algo difícil para mí. A veces no me conformaba con verla, que tuviese las letras, sino que iba a poner mi oído a la puerta del cuarto de mis padres para ver si ellos escuchaban, aunque sea el ronquido de ellos por lo menos. Pero eso me angustió mucho tiempo. Recuerdo que mi hermana y mi prima
tomaron la decisión ellas de recibir al Señor ya también en esos días, y ella fue primero días antes o un día antes o quizás que yo, pero yo quedé todavía con aquello y no lo hice en una clase bíblica como por lo general pasa con la mayoría de los niños o adolescentes. Por eso es muy bueno los trabajos que se hacen con niños, pero yo recuerdo que fue un domingo, un 13 de diciembre del año 1998, recién estaba pasado el Nietzsche. Sí. Entonces yo tomé la decisión por Cristo. Recuerdo haber llegado ya definido al culto, ya tenía, creo que a la mayoría nos pasa a veces, yo ya tenía mi discurso preparado, qué era lo que yo iba a decir, y yo ya sabía muy bien cómo era que las personas decían, cómo incluso hablaban para cuando querían recibir al Señor. Entonces yo quería formular una oración o quizá un párrafo muy bonito, bien decorado, con palabras rebuscadas por aquí por allá, para entregarle mi vida a Jesús. Yo solo recuerdo que cuando estaba haciendo la invitación a llegar a los pies del Señor, el hermano, que ahora es uno de los ancianos de la asamblea, yo recuerdo que tomé el impulso y me puse en pie y levanté la mano, y cuando quise hablar, hasta ahí me llegaron las palabras. Se me acabó el discurso que tenía preparado, pero yo recibí al Señor ese día. Ese día marcó para mí un antes y un después. Como es en todos, es un milagro efectuado en nosotros, el nuevo nacimiento, y desde ese momento yo tengo tan presente que yo llegué con las ganas de, como creo que a todos nos pasa, con las ganas de querer ser, de querer avanzar, de querer crecer. No sé si sería lo adecuado la expresión, como cuando se usa para alguien que tiene entusiasmo y ganas de hacer algo, dicen las personas comúnmente una frase, con las ganas de comerse el mundo. Literalmente con esa hambre, con ese deseo de querer crecer, porque yo quería leer la Biblia. Yo quería leer la Biblia en poco tiempo, completita. Yo quería aprender más versículos de memoria, aunque ya sabía algunos, quería aprender más. Yo quería hacer esto, quería lo otro, y así recuerdo tan bien. Y eso es una experiencia muy, muy, muy maravillosa. Sé que quizás de repente algunos no son creyentes y nos están escuchando. Es muy difícil de que usted me logre entender lo que yo quiero explicarle. En el caso de César y los otros hermanos en Cristo que están escuchándonos, perfectamente lo entienden, porque eso es semejante a como que yo en este momento esté degustando, imagínese, yo tuviese una naranja en mi mano y estuviese degustando y le dijera a usted, qué dulce está esta naranja, ¿verdad? Es obvio que usted me va a decir, no sé, porque el que la está probando es usted. Exactamente así es esto. Nosotros le podemos decir que la vida cristiana, el nuevo nacimiento, es una experiencia inexplicable, pero es maravillosa. Y usted dirá, pero yo no le veo nada de maravilloso. Bueno, los que lo hemos disfrutado sí sabemos a lo que nos referimos. Correcto, muy de acuerdo. Y hasta no probar la naranja, no vas a ver, ¿no? Es lo mismo con la vida cristiana. Muy de acuerdo. Muy bien, mi hermano. ¿Cuánto tiempo después? Bueno, fue creciendo. ¿Su bautismo fue cuándo? ¿Hace cuánto tiempo después? ¿A cierta edad? 2 años después. 2 años después. A los 13 sobre 14 años. 13 sobre 14, ya para cumplir los 14 años. El año 2000, los primeros de diciembre, sí, en el río Umuya, que es el que divide los dos departamentos, Cortés y Lloro, que es el que está cerca del llano, que es el que prácticamente es el que pasa por la parte de atrás del llano, que viene y va bajando hacia los campos bananeros. Entonces, sí fue 2 años después, una experiencia también. Antes de seguir con esto, quiero remarcarle, porque en mi experiencia, por lo menos han habido algunas etapas que me han marcado mucho, y una de ellas fue antes del bautismo. Me ha gustado mucho el fútbol, los que me conocen lo saben. El asunto es que por lo general, no solo me ha gustado verlo, me ha gustado más jugarlo. Y entonces llega el momento donde yo ya recibí al Señor, pero yo no podía jugar fútbol. Yo no les entendía
quizá a mis familiares, a mi papá, a mi mamá, no les entendía, ni a los hermanos de la asamblea, del por qué yo no podía ir a jugar al campo de fútbol de la localidad con las personas que jugaban allí. No lograba entenderlos todavía, porque para mí yo veía el fútbol como algo inofensivo. Y bueno, voy a darles un consejo también a los jóvenes que están en esta situación. El asunto es que aunque el fútbol no sea pecado en sí, pero las cosas en el contexto en el que se desarrolla el fútbol no son buenas cosas, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pablo lo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y entonces una cosa puede llevar a otra, y cuando usted menos acuerde, por ahí pudo haber Satanás usado o tomado como ventaja para desviarle de la sincera fidelidad a Dios. Entonces, yo ya no quería congregarme, hermano. Ya estaba en una etapa donde prefería mejor ir a jugar fútbol con mis primos, mis tíos. Incluso habían hecho mis tíos también, por parte de mi mamá, todo les gusta el fútbol. Y habían hecho en la parte de la propiedad de mi abuelo, habían hecho una cancha pequeña para jugar fútbol. Y entonces, como la excusa mía era, pues ahí solo vemos familia, entonces ahí sí podía jugar. Pero entonces yo ya trataba de llegar ya casi a la hora de culto, cuando mi mamá ya iba para el culto, que ya estaba lista para irse, y yo llegar tarde sin asearme, y entonces yo con la esperanza de que ella me dijera, bueno, ya no vaya al culto, quédese, y mañana venga más temprano para que vayamos. Yo quería, pues por lo menos, que me dijera esto, pero no me decía eso, sino que al contrario, lo que me decía ella era, y algunos se ríen porque ya les he contado esta historia, ella siempre me decía, cuando yo llegaba tarde, me decía, ¿va a ir al culto con faja o sin faja? Okay. Entonces, obviamente, yo prefería mejor ir al culto sin faja, y eso significa sin castigo, porque si decía no ir, porque no era que no iba a ir, si decía no ir, me iba a castigar y siempre me iba a llevar a la fuerza. Entonces yo prefería mejor irme, aunque algunas ocasiones, pues sí me tuvo que castigar. Llega la experiencia donde yo ya no quería congregarme ni quería hacer nada en el Señor. Aquella hambre que llevaba desde haber entregado mi vida a Cristo ya había desaparecido, había menguado. Mi papá, él viajaba hacia los barcos turistas, y en una ocasión, en una de sus temporadas, yo casi no frecuentaba hablar por teléfono con él. En aquel tiempo también la comunicación no era tan constante como lo es hoy, y recuerdo que él le dijo a mi mamá que quería hablar conmigo y que me llevara. Ya mi mamá le había puesto obviamente en aviso cómo estaba mi situación en el Señor. Entonces recuerdo tan presente que cuando sonó el teléfono, mi mamá lo levantó, y ya, pues sí, era él, y después le dice, páseme a Eli, quiero hablar con él. Y cuando ya él me habla, me dice, hijo, ¿cómo está? Yo le digo, muy bien. Y tan presente tengo esa pregunta. Me dice, ¿cómo están los hermanos? Y entonces yo le dije, bien. Y entonces me dice él, bien, ¿eso es todo? Por la respuesta que usted me da, me atrevo a pensar que usted no tiene nada de interés en la obra del Señor. Porque si usted estuviese involucrado en la obra del Señor, me diría el hermano Ramón, que era uno de los hermanos ancianos de la asamblea, y estaba haciendo esto, hizo esto, fuimos a tal lado con el hermano Medardo, con el hermano Terencio, pero como usted no se involucra en nada en la obra del Señor, entonces no tiene nada que contar del Señor y su obra. Y eso me marcó. A raíz de ahí cobré fuerza, comencé otra vez con ganas, y de ahí vino entonces la decisión del bautismo. Ok, muy bien. Bueno, así entrando a algunas preguntitas que tienen que ver mucho con lo que nos acaba de decir. Solo que este segmento de preguntitas se lo voy a hacer terminando esta plática, por así decirlo, de este segmento. Vamos a dividirla en dos partes. Entonces ahorita vamos a escuchar un siguiente himno, y seguido pues escuchamos algunas preguntitas que en lo personal tengo, y otras que me han hecho llegar, para pues ver si nos puede ayudar con su respuesta. Son preguntas que algunos hermanos han hecho llegar. Entonces continuamos después de escuchar el siguiente himno. Perfecto. Si desea apoyar nuestro ministerio, puede hacerlo también dando like,
suscribiéndose y activando la campanita para que de esa forma YouTube le notifique cuando subamos un video. Hermano Lee, bienvenido nuevamente. Gracias, hermano. Ok, estábamos hablando, ya tocamos el lado también del bautismo, ¿verdad? Muy bien. Me gustaría también hacerle algunas preguntas que me hacen llegar. Por cierto, incluso en el grupo de WhatsApp que tenemos de la radio, ahí están añadidos todos los hermanos que toman a bien escuchar esta radio. Y pues aquí hay hermanos no solamente de Honduras, también tenemos hermanos de Chile, de México, de Argentina y de España. Entonces hay un hermano aquí que me dice saludes o salúdeme al hermano Eli desde México. Él se llama Martín. Muchas gracias. Sería el hermano Martín Utrera, creo que es. Del Valle, lo conozco yo. Del hermano Martín, sí, ya. Ok, perfecto. Bueno, él envía saludos. También está el hermano Rubén, me menciona y me hace una pregunta. El hermano Rubén es un hermano de España. Él está escuchando, creo que en Madrid, si no me equivoco. Pero sí, él es de España y él me hace una pregunta que es la que pues me gustaría hacerle. Obviamente él se la hace, yo solo transmito. Él me dice ¿qué entendemos que es avivamiento? Sí, esa es una palabra muy usada en el cristianismo actual. Y es bíblico. Cuando hablamos de avivamiento, el sentido que da la escritura es de un despertar en sí, es de un despertar espiritual. De repente por allí quizá algunos creyentes hemos malentendido la palabra avivamiento, que quizás creemos que tenga que ver nada más con una euforia, así en quizás lo emocional o lo carnal. No tiene nada que ver en sí con lo externo en sí, sino en realidad es algo que viene desde dentro, es con la capacidad o esa energía con la que nosotros nos desempeñamos y estamos en la obra del Señor. Ese avivar es como alguien lo ponía, por ejemplo, Spurgeon decía que cuando veas una pequeña llama en un joven, decía sopla y sopla hasta que se haga una gran llamarada. Eso sería avivar, soplar hasta que se haga una gran llamarada. Y en la vida cristiana lo mismo, hay cosas que nosotros estamos haciendo que están por morir y cosas que las estamos haciendo, pero no tenemos esa energía, ese entusiasmo, esas ganas de querer nosotros hacer algo. Entonces necesitamos ese avivamiento de parte del Señor, y eso es la función que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, ayudarnos para impulsarnos, motivarnos a desarrollarnos en la obra del Señor como debería ser. Por esa razón vamos a encontrar muchos hermanos a nivel de colectivo de iglesia o iglesias enteras que no tienen ese avivamiento, que no tienen esa dinámica, quizá inactivos, perezosos, soñolientos, pero necesitamos avivarnos. En el mensaje que escribe Ageo, el mensaje de Ageo es un mensaje a eso, a despertar. Y Dios usa para despertar, este es el despertador, usa su palabra para despertar. Una vez Dios habla en el libro de Ageo, despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Lo hace a través de la escritura. Por esa razón, a veces cuando estamos en una conferencia, en algún campamento, en algún lado, salimos tan llenos de la palabra, pero más que llenos es confrontados y confortados con ella y con ganas de volver a retomar las cosas que quizás hemos dejado. Okay, muy bien. Y creo que sí se desea, ¿no? Ese avivamiento en nuestros días actuales, porque, bueno, nadie necesita contar nada acerca de cómo se viven de repente la vida cristiana en algunos lugares, porque es obvio que sí se necesita ese avivamiento, ese deseo, esas ganas de hacer aquello, como cuando hablábamos
como cuando recibimos a Cristo. En su caso, a los 11 años quería comerse el mundo, hacer esto y lo otro. Como que se pierde eso. La pregunta sería, ¿por qué será, en su opinión, por qué se pierde ese deseo? De eso de querer ser, de repente ser el primero en hacer esto, lo otro para el Señor. ¿Qué llevará a que uno pierda ese deseo? Me refiero a eso de desanimarse de repente. O sea, en su opinión, ¿qué podría ser eso que se apaga ese fuego? Yo lo he estado ya días, César, he estado también haciéndome la pregunta, ¿por qué hay hermanos tan activos en la obra del Señor y que siempre están ocupados? Y uno los ve en un lugar y están ocupados, lo ve en otro lugar y está activo, pero también hay otros que ni para atrás ni para adelante, como decimos nosotros, ni empujados prenden. Entonces, ¿por qué? Y la respuesta lo voy a dar en una analogía en cuanto a lo que es el sistema solar. Mercurio, que es el más cercano al Sol, la Tierra está más distante, pero Mercurio está cercano, da la vuelta alrededor del Sol en 80 días terrestres. Diferente a el planeta Tierra, que se tarda 365 en completar en sí la vuelta. Júpiter, que está más distante, se tarda 12 años. Entonces, eso depende de cuán cerca estemos nosotros del Señor. Entre más cerca estemos del Señor, más rápido vamos a estar actuando, más activos seremos más dinámicos. Y entre más distante estemos, vamos a ser como el cometa. Aquí, por lo general, nosotros aquí, no sé si en otros países, pero aquí en Honduras, cuando nosotros íbamos a la escuela y aparecíamos una vez a la semana o allá, nos decían, volvió el cometa, porque pasa de tiempo en tiempo. Y algunos hermanos en la obra del Señor están allá, que se acuerdan que son creyentes y deben hacer algo, hacen algo. Y de ahí vuelven a perderse y de ahí vuelven a aparecer. Deberíamos nosotros estar más cerca del Señor para estar más activos. Entre más cerca estemos del Señor, más activos estaremos. Okay. Muy de acuerdo. Está como la anécdota que se cuenta. El niño pregunta a su padre, ¿no? ¿Qué tan grande es Dios? Y menciona ahí los aviones. Creo que la misma historia encaja mucho. Muy bien. Correcto. Sí, esa es la base. Estar cerca del Señor. Ok. Muy bien. Bueno, me recalca aquí el hermano Rubén de España. Negativo, no es en Madrid, es en Barcelona. Él está escuchando. Ok, vamos a aclarar eso, para no meternos a problemas. Muy bien, Eli, alguien me hace también una pregunta. Dice, ¿a qué edad se casó Eli? ¿Cuántos años tenía? Pues tenía 28 años para cumplir 29. 28 sobre 29. 28, 29. Ok. Muy bien, tengo más preguntitas, pero vamos a avanzar un poquito más, ya terminando, aterrizando ahí un poco nuestra entrevista. Eli, algo muy curioso. Ya hemos escuchado, Eli recibió a Cristo a los 11 años, a los 13 está dando el paso de obediencia, no para ser salvo, sino porque es salvo, y se bautizó. Ok. Usted estudió los 2 años en Tela, ¿verdad? Para los que nos escuchan fuera del país, hay un discipulado en Tela, en donde se estudia por 2 años lo que es obviamente la Biblia y así un sinnúmero de temas, ¿verdad? Que obviamente tienen que ver relacionados en cuanto a la Biblia y al servicio, etcétera, etcétera. Entonces, más que todo es preparar ese buen deseo de servir al Señor en cuanto al conocimiento y la obra del Señor. Usted hizo los 2 años en Tela. Ok. ¿Por qué se quedó en Tela? ¿Qué le llevó a quizás después de esos 2 años o en esos 2 años decir, ok, quiero quedarme aquí, quiero servir aquí, quiero enseñar lo que el Señor me ha enseñado? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Hace cuánto fue? Bueno, eso sí es una historia de gracia. Y allí lo vamos a resumir porque cuando yo vine acá al discipulado, soy honesto, vine
con el deseo de aprender. Estando acá me di cuenta de que había muchas cosas que yo ni idea tenía, no sabía ni cómo. Cuando terminé el primer año de discipulado, fue para mí un año de mucho aprendizaje, pero el segundo superó por mucho mis expectativas, porque por lo menos creía saber algo, y el Señor me demostró que no sabía en realidad y necesitaba aprender muchísimo más. Y llegando a la asamblea, yo regresé a la asamblea, hermano. Yo estuve el 2005-2006 acá. Esos fueron los 2 años de discipulado. 2005-2006 regresé a la asamblea a involucrarme en la actividad con los hermanos. Me costó entrar un poco en el ritmo de trabajo de los hermanos, no porque ellos estuviesen mal en sí, sino porque yo estaba enfocando mal el trabajo en la obra del Señor. Son experiencias que uno va aprendiendo y va poco a poco desempeñándose y desarrollando y aprendiéndolas en el camino, porque yo tenía algo aquí en mente. Yo decía, esto debería ser así. Obviamente no era peleando con los ancianos, ¿verdad? Ni con los hermanos, pero por ejemplo, decía yo, hermanos, los domingos salgamos a evangelismo. Yo quería que todos sintieran lo que yo, de como yo lo estaba viendo. Y no es que ellos no tuviesen el deseo de ir a predicar, no, sino es que ellos no estaban en la misma forma de pensar que yo estaba. Y eso me frustraba porque de repente alguno que otro sí quería, de repente por ahí había que ir a algún campo blanco. Yo quería que se hiciera en mi tiempo, o como yo quería, o con las ganas que yo lo hacía, y miraba que otros no lo hacían de esa manera, y no por eso significa que es que lo hacían malo, sino que es que en la obra del Señor tenemos que aprender que cada uno de nosotros trabaja de acuerdo con los recursos con los que Dios nos ha capacitado. Entonces, me costó entenderlo, pero al final lo logré aprender. Y yo estuve desde el 2006, que salí en noviembre, que salí de acá de Tela, fui a la asamblea y volví para dar clases aquí en el discipulado el 2014. Entonces todo ese tiempo yo estuve en la asamblea, algo que por lo general no pasa mucho en nuestras asambleas, hermano. Por lo general es que a hermanos solteros se les dé el privilegio de enseñar. No es tan frecuente. No estoy en el afán de criticar a los hermanos, sino al contrario, sé que son muy cuidadosos, muy celosos en ese sentido. Igual en la asamblea en el llano, pero el Señor tenía para mí ese privilegio. Los hermanos, en respuesta al llamado que el Señor había hecho, pues nos dieron el privilegio de comenzar a enseñar en la asamblea. Creo que fue ahí como por el año 2012. Comencé ya en la asamblea a enseñar en el llano, ya abiertamente, y ya después, hasta ese tiempo, mi deseo era, si un día me casaba, era mi idea, trasladarme a una obra nueva para ir a predicar el evangelio. Me gusta mucho el trabajo con niños, con jóvenes principalmente, y decía, yo creo que puedo trabajar en una obra nueva. Es más, oraba específicamente por un sector del país. Con el correr de los días, después de que ya los hermanos comenzaron a confiar, dándonos privilegios, llamándonos incluso para trabajar en el cuerpo de diáconos de la asamblea, ya desde allí comenzaron a salir otras invitaciones. Fue una experiencia para mí muy difícil al mismo tiempo. Bien lo recuerdo, fue el año 2013, para abril de Semana Santa. Yo le digo Semana Santa, quizá algunos hermanos lo entiendan mal, pero es que para mí sí son santas, que yo las aparto para el Señor. Entonces, pero sucede que en el campamento en Trujillo, en el LIN, los
siempre iba para apoyar a los hermanos en diferentes actividades, quizás para ayudarles con cantos, ayudarles con la computadora, ayudarles como consejeros o quizás para dar devocionales. Pero en ese tiempo ellos se quedaron sin el predicador, tuvieron un inconveniente con el predicador que estaba para esa fecha, y entonces me llamaron para que yo ocupara el lugar. Para mí fue una experiencia muy, muy difícil, lo digo, soy honesto, desde el principio quise rehusarme. Pedí consejo a algunos hermanos mayores en la obra del Señor, que somos muy pues, amigos, y ellos me dijeron y me dieron cuando no está el que sirve, hasta lo que no sirve, sirve. Y entonces les dije yo, al buen entendedor pocas palabras, y entonces tomé la decisión de ir a cumplir con el compromiso. Una experiencia muy, muy dura, sinceramente se lo digo. Cuando terminé del compromiso, yo lo que quería solo era terminar y salir corriendo. Y el asunto es que no fue así. Ese era, como quien diría, la brecha que el Señor había abierto para un campo y el desarrollo de un don que yo no sabía que el Señor había depositado en mí. Y entonces por allí comenzó todo, digamos, en Trujillo, luego a seguir, bueno, de regla, casi en todos los campamentos en Trujillo, y también en algunas asambleas. Ya después de eso, a raíz de que ya estaba en el desarrollo del ministerio de la enseñanza, el hermano polaco, que es escolástico, es el nombre de él, que es el director de este programa de discipulado, él me llevaba la secuencia, veía mi proceder y me llamó un día para si yo podía venir a dar clases, y me dijo, aparta una semana y quiero que vengas a dar clases. Pues sí, yo vine para dar clases. En 2014 fue el primer año, y comencé a dar clases. No lo digo con motivo de jactancia, pero cuando vine acá, yo dije, yo de aquí soy. O sea, yo me sentí, como decimos nosotros literalmente, como el pez en el agua. Es para lo que el Señor me había llamado en realidad. Yo lo sentí. Ese año mi compromiso era una semana de clases. En ese año de discipulado terminé viniendo 4. Para el siguiente año, que fue el 2015, el hermano Colaco me sugirió tomar 4 semanas. Y de esas 4 semanas terminé viniendo 8. Pero en ese 2015 comencé el noviazgo con Lucy, y el hermano Colaco nos sugirió, porque había algo que nosotros, ya todo lo hace el Señor, y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para contarles esta experiencia. Había algo en nosotros con Lucy que no es que nos tenía en problemas en sí, sino que nosotros no le habíamos encontrado una solución. Ella es más, como les decía, de educación primaria, y lo que cuesta ahora con el gobierno tener una plaza, ella tenía plaza o tiene plaza con el gobierno en la escuela en Santa María, que le quedaba frente a la casa, y nosotros no queríamos que ella sacara traslado, ni tampoco que irse para el llano, porque iba a ser muy difícil el proceso. Entonces yo tampoco me quería ir para Santa María, porque los hermanos, aunque ya era conocido en algunos sectores del país, en Santa María no me conocían mucho los hermanos. Y entonces estábamos orando, buscarle una solución en realidad. En eso estábamos cuando el hermano Colaco me llamó, me enseñó el apartamento donde nosotros vivimos en las instalaciones del discipulado. El discipulado que ustedes pueden ver en el sitio web de discipuladoextendido.com, van a encontrar allí las instalaciones que tenemos. Es un edificio, cuartos, habitaciones, y en ese edificio de 3 plantas, en la segunda planta hay un apartamento con 3 cuartos, que es donde nosotros vivimos. Y él me mostró ese apartamento y me dijo, hemos estado orando con mi esposa, me decía el hermano escolástico, por años, para que el Señor nos provea una pareja acá
y que no solo venga a cuidar los muchachos, sino que comparta la visión del programa con nosotros y que también tenga recursos con los que pueda ser de ayuda a ellos. Y tengo tan presente estas palabras que para mí hasta el día de hoy son muy alentadoras. Me dijo: creemos nosotros que ustedes son la respuesta a nuestras oraciones. En ese tiempo nosotros solamente éramos novios con Lucy, y nos dijo: hablen, pónganse de acuerdo, preguntarle a Lucy si se quieren venir para acá el próximo año. Entonces el 2016 yo me trasladé para aquí al discipulado yo solo, porque nos casamos en abril. Entonces en febrero me vine solo y en abril nos casamos acá. Ya nos quedamos de una vez. Hasta ahora aquí estamos. Muchos hermanos se preguntan: hermano, ¿usted cuánto tiempo va a estar allí? Algunos dicen: hermano, yo creo que usted sería de más provecho en otro lado. No, hermano, no creo ser de más provecho en otro lado. Sería pues ilógico pensarlo, porque si el Señor me trajo para acá es porque aquí es donde Él quiere que yo sea de mucho provecho. Y voy a ir a donde Él me diga que vaya, porque eso ya lo tenemos nosotros definido. Por los momentos estamos acá y pensamos seguir acá. Sí, porque creo que si es por sentimiento, yo le diría incluso a Eli: véngase para acá, ¿no? Pero vamos a lo que el Señor diga. No, negativo, es aquí. Él no se equivoca, nosotros sí. Correcto. Entonces, no, calidad. ¿Cuántos años entonces van ya en el discipulado, Eli? Viviendo acá, 7 sobre 8, que es lo que tenemos de casados, 7 que acabamos de cumplir. Pero estar ya dando clases son 9 años. Ok, y sí se siente la experiencia, ¿no? Sí siente usted cuando esa satisfacción de hacer algo, porque es lo que pasa en la obra. De repente hacemos cosas no porque me guste, sino porque entendemos de que somos siervos y el siervo hace lo que su Señor dice, aunque muchas veces no sea lo que nosotros querramos, porque ahí está el caso de Jonás. El mandamiento era ir, Nínive, diles el mensaje. El hombre no quería, pero bueno, pasa lo que pasó con Jonás. No, pues qué excelente. La otra, bueno, tengo aquí un saludo del hermano Daniel de México. Desde México, está escuchando desde Veracruz, México. Muchas gracias, igual saludos. Ok. Bueno, Lee, tengo en lo personal algunas preguntas. Yo le llamo preguntas relámpago. Es donde vamos a indagar un poquito a las preferencias de Lee. Son preguntas facilísimas. Por ejemplo, de nuestro himnario, himnos y cánticos del Evangelio, ¿cuál es el favorito de Lee? ¿Qué himno? Es que como tenemos por secciones, ¿verdad? Pero de Cena del Señor específicamente el 251, Dulces Momentos Consoladores. Ok. ¿Y uno de Evangelio? De Evangelio, a veces cuando me toca dirigir, por lo general me gusta cantarlo el 117, Tal como soy. Muy bien. Ok. Versículo favorito de Lee, ¿cuál sería? Uno de los, quizás muchos versículos favoritos, pero uno que usted diga: me gusta esto, por esto. El texto lema de Estudios Bíblicos Virtuales, Salmos 37:4. Estudios Bíblicos Virtuales es en el programa donde estamos trabajando también. Deleítate. Ese es desde el inicio ha sido un versículo que a mí me ha llenado mucho. Okay. Yo iba a esa pregunta. Qué bueno que se acompañó todo, ¿no? ¿Cómo surgió? Para los que no conocen un poco del tema de estudios bíblicos, son reuniones de hermanos que se hacen para estudiar la Biblia, compartir algunos consejos, participaciones, y yo también le llamo a esta parte de estudios bíblicos despertar creatividad a la obra del Señor. Entonces, Eli, ¿cómo surgió lo de estudio bíblico? ¿Cómo y cuánto lleva estudio bíblico? Hermano, el de estudios bíblicos virtuales
Cuando inició, quienes iniciaron en realidad es el hermano Abel Isaías, el hermano Giovanni y el hermano Edward. El Señor puso en ellos la visión de este programa en el año 2020, que fue el año de la cuarentena acá, aunque la pandemia, pero en realidad la cuarentena fue la que nos arrimó, nos orilló a buscar otras estrategias para mantenernos en contacto. Al principio surge como, más que todo para mantenerse en comunión entre los jóvenes del país. Un joven invitaba a otro y así se fue creando esto. Surge la idea de comenzar a estudiar sobre todo temas por eso van a encontrar que la invitación dice para jóvenes cristianos. En realidad surgió así, con un tema de noviazgo y ahí se fue. Luego se armaron equipos y se hace tipo campamento, es un campamento virtual. Nosotros entramos despuesito porque justo también nosotros estábamos tratando de ubicarnos acá en el discipulado en Tela, porque a nosotros la cuarentena nos agarró exactamente viniendo de evangelismo los muchachos. Ellos llegan de evangelismo un domingo y el martes comenzamos ya cuarentena obligatoria y entonces nos quedamos encerrados y ya no podíamos recibir maestros de afuera y tampoco conocíamos en realidad cómo usar estas plataformas virtuales. Y entonces eso nos llevó a nosotros a estar más quizá ocupados acá en el programa del discipulado, dando clases de permanente. Para los que no saben, voy a explicar un poco. El discipulado son 4 horas de clase o 4 mensajes diarios, como usted quiera llamarlo. Y en esos días, pues nos tocó de corrido. Hay semanas que nosotros tenemos libre porque hay maestros que vienen desde fuera para dar las clases que a ellos les corresponde. Entonces nosotros, o bien el hermano escolástico o su servidor, entonces tenemos libre esa semana. Pero en ese tiempo nos tocó de corrido. Me llamó el hermano Abel y el hermano Giovanni y el hermano Edward pues para hacernos la sugerencia, porque ya me lo habían hecho primero cuando ellos iniciaron, solo que no habíamos decidido entrar. Yo les dije que después, luego me llamaron, me dijeron que sí, ocupaban de nuestra ayuda, entonces decidimos entrar. Fue una experiencia muy difícil para mí porque desconocía totalmente lo que era la plataforma virtual. Quizás todavía un poco huraño a esto y quizá por ahí, soy honesto, entré pensando, y lo dije en enero, en febrero, perdón, en el encuentro que tuvimos acá en Tela con los muchachos, yo les dije, yo entré pensando que iba a ser de bendición en sí para ustedes, pero al final no es tanto eso, sino que ellos han sido de bendición para mí. A mí me ha ayudado muchísimo. Puedo decir que en estudios bíblicos virtuales hemos aprendido a ver cómo está nuestra juventud, que muchas veces nosotros tenemos un concepto totalmente equivocado de ellos, que en realidad no sirven para nada, o que los creemos a veces de menos, que no, quizás no van a hacer lo que en realidad una gran cosa, pero tratándolos nos damos cuenta que son jóvenes con grandes ganas de servir al Señor, incluso jóvenes muy temerosos del Señor, y hemos formado lazos de amistad muy fuertes con algunos de ellos. Bendito Dios por ello, ¿no? Muy bien. ¿Qué si alguien que está escuchando fuera del país, que si alguien le gustaría ser parte de estudios bíblicos, ¿cómo poder hacerlo? ¿Hay algún enlace en la internet o cómo hacerlo? Sí, hay varias opciones. Una de ellas es, obviamente, tenemos la página de Facebook, Estudios Bíblicos Virtuales, está el canal en YouTube también de Estudios Bíblicos Virtuales, también están en Instagram. No, estamos muy actualizados, hermano. Y entonces allí están también los enlaces de inscripción si quieres formar parte de uno de los equipos, y si no, entonces siempre estamos nosotros transmitiendo en vivo a las reuniones todos los lunes, de 7 de la noche, hora de Honduras, a 9 de la noche más o menos. Pero si de repente tiene el contacto con alguno de los hermanos o con su servidor, si quiere comunicarse, usted les puede compartir mi número de teléfono, ellos escribirme personalmente a mi WhatsApp
y nosotros les enviamos el enlace para conectarse. La plataforma la cuenta que tenemos en Zoom, tiene capacidad para 500 participantes. Entonces hay cupo para todo el que quiera. El tema que estamos ahora estudiando se llama la pureza. El hermano Elástico es el encargado de impartirla. Ya es una serie de estudios y también hay otras series completas que usted las puede encontrar en Facebook para que pueda ir quizá alimentándose más de la palabra de Dios. Ok, muy bien. No, pues Eli, quisiéramos seguir hablando. La plática está calidad, como dijo un hermano por aquí. Y esa es la idea, esa es la idea de estas reuniones, de estas llamadas, de estos enlaces, de estas transmisiones. Las personas que nos escuchan de repente pueden pensar que llegar al Señor a veces es complicado, a veces es fácil. Me refiero al transcurso, cómo el Señor lo lleva a uno a definitivamente uno poder reconocer de que necesita recibir a Cristo. Y el hecho de estas historias como la suya y como la de muchos hermanos también es abrirle los ojos a las personas a darse cuenta de que el Señor llama de muchas formas. Y eso es lo interesante. Ninguna historia se parece a otra, ninguna. Casi siempre sí, de repente a que mamá y papá desde pequeños nos inculcaron en el camino de Dios, casi siempre. Pero cómo se desenvuelve es otra historia. Entonces, bueno, ya hemos escuchado su historia, que ha estado muy interesante. Y pues, sin nada más que agradecerle por su tiempo, porque como entendemos, ¿verdad? La ocupación de parte suya es bastante grande. Entonces, solo me gustaría, ya casi terminando, tengo solamente, tiene 2 minutos para, pues de repente, dar una palabra de aliento a algún joven que está escuchando y que no conoce de Cristo, porque igual eso se está viendo por YouTube, y es interesante que aquel joven que pueda escuchar, o aquella persona ya adulta, anciano, cualquier persona, sea quien sea, pueda darle a usted un consejo acerca de recibir a Cristo. ¿Por qué la importancia? Lo que sucede es que hay muchos que están pensando que cuando Dios va a hablar a nuestra vida, va a ser algo tan sorprendente que esperamos que va a aparecer una luz como desde el cielo y nos va a decir a nosotros: ya vengo por ti, recíbeme ahora. Y no entendemos en realidad que Dios siempre ha actuado de manera, en este sentido, simple, sencillo. Dios no va a venir haciendo gran alboroto, algarabío, no. Dios viene directamente para hablar a nosotros y no anda con nada oculto. Es directo y claro su mensaje. Las experiencias, por ejemplo, a Zaqueo. Todos nosotros sabemos que Zaqueo era un hombre pequeño de estatura, que era un publicano, que recaudador de impuestos, una persona quizá una persona no deseada, realmente no deseada, no tenía amigos. Y cuando Jesús entra a Jericó y cuando él va, él específicamente va por alguien que se llama Zaqueo. Lo dice él en el verso 10 del capítulo 19 de Lucas: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús ya había visto a Zaqueo, él ya sabía dónde estaba Zaqueo y va exactamente allí. ¿Cómo va? Sencillo, como comúnmente lo hacía. Los discípulos con él, una multitud siguiéndole, y él iba entrando a la ciudad. ¿Quiénes de ellos sabían de que Jesús iba por Zaqueo? Ninguno, solo él. Y esto produce en Zaqueo, el saber que Jesús va a pasar por la ciudad, produce en Zaqueo un deseo por conocer a Jesús. Y ahí está. Entonces Zaqueo se sube a un árbol sicómoro porque la multitud no le dejaba ver, porque él era pequeño de estatura. Y aquí está lo que usted tiene que comenzar a detectar hoy. Es posible que usted esté llamándole obstáculo o dificultad a lo que no es su dificultad. Muchas veces hemos dicho y hemos creído que la dificultad de Zaqueo es porque era chaparrito. No.
El problema de Zaqueo era la multitud. Si no hubiese habido multitud, él sin problema alguno hubiese visto a Jesús. Muchas veces usted le llama problemas o dificultades a lo que no es su dificultad. Usted cree que su problema, por eso no puede llegar a Jesús. Usted cree que su problema es su familia, porque si usted recibe a Jesús, su familia, entonces es posible que tengan un repudio hacia usted por ser creyente. Otros pueden pensar que su novia, su novio, tiene que, como no es creyente, otros que estarán pensando que quizás su vida, su futuro, quizás más otras cosas más. Ese no es su problema. Su problema es que usted va al tormento eterno. Ese es su problema. Y solo Jesús puede salvarle. Y por esa razón Jesús se acerca de una manera clara para extenderle la invitación. Es necesario que pose yo en tu casa. Y ese es el mensaje y el consejo que nosotros le damos. Ábrele la puerta a Jesús. Él quiere ser su amigo. Él quiere entrar en usted, quiere morar en usted y quiere hacerle una nueva persona. Y quedémonos con este pensamiento para todos nosotros. Por donde Jesús pasa, algo pasa. Se lo repito, por donde Jesús pasa, algo pasa. Y Jesús ha pasado por aquí hoy. Y algo tiene que pasar. Amén. Muy bien, excelente. Excelente. Pues muchas gracias, Eli, nuevamente por su tiempo. En algún momento vamos a seguir charlando. Vamos a seguir hablando un poco más. En otra ocasión, sin duda, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por el tiempo regalado y pues sin duda ha sido de bendición para los que hemos escuchado. Subimos una buena cantidad de personas escuchando hoy. Bendito Dios por ello. Entonces, esto que hemos hablado, sin duda, igual para mi persona ha sido de mucha bendición. Algunos detalles, consejos que hacer, sobre todo el avivamiento, ¿no? De estar ahí sirviendo al Señor en lo que pueda, porque al final Él no me pide, porque sería absurdo pensar que todo lo que hago es para pagarle. Eso es lo más absurdo, ¿verdad? Sino servirle por amor, por gratitud y por saber que Él pagó el precio por mí. Así que Eli, muchas gracias y pues esperamos tenerle pronto por acá.